Bueno, cambiamos de argumento. Abrimos nuestra ventana, abrimos nuestra sección, abrimos este espacio que dedicamos a los padres desobedientes de Almería. Y aquí está el más desobediente de todos. Sergio García, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. ¿No te has relajado? Sí, hoy vengo relajado. Será por la hora. Vengo una hora más tarde de lo que estoy acostumbrado y a lo mejor más pillado de bajón. Claro, ya con las pilas al mínimo, ¿no? Sí, vengo ya justito de fuerza. Sí. Bueno. No, pero siempre vengo con ganas y con energía. Me alegro. Sí. Yo también te recibo con ganas. Lo sé, se te nota cuando se me ve entrar por la puerta. Que lo sepas. Sí, se te ilumina la cara. Que lo sepas. Yo te lo agradezco. ¿De qué hablamos hoy? Pues tú el que tenía preguntas para mí hoy eras tú. Ese te habrá olvidado. Claro, efectivamente. Yo vengo hoy dispuesto a contestar tus preguntas. No me digas. Sí, lo que tú quieras preguntarme. Bueno, si no se te ocurre nada, pues yo ya ¿Cuál es tu película favorita? Es que si empezamos con eso... No, vamos al turrón. Más pillado cojo, es que lo tendría que pensar. Vamos al turrón, nunca mejor dicho, en estas fechas. La semana pasada hablábamos de acoso escolar, hablábamos del bullying y demás, y yo te planteaba, es decir, bueno, hemos detectado el caso, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos como padres? ¿Qué hacemos como docentes que tenemos el caso en el aula? Incluso qué hacemos como padres de acosadores, ¿no? Son varios frentes ahí que estaría bien definir. Sí, y además tu pregunta ahora es mucho más amplia. Sí. Porque es verdad que habitualmente lo que más... Para que espabiles un poco, sí, ¿sabes? claro, Para relajado. Sí, claro, para que me suba ahí un poquito el arousal. La pregunta del final de la sección pasada, del programa pasado fue ¿qué sucede si detectamos que a nuestro hijo hace bullying? Exacto. ¿No? Y es cierto que es la que más nos suele preocupar como padres, claro. Y es la que la mayoría de la gente hace, ¿no? Pero también es verdad que es la menor probabilidad. O sea, es más probable que tu hijo esté, y ya lo hablamos, en el otro lado, sí. Porque por cada niño, proporción, ¿no? por cada niño que sufre bullying, hay una serie de personas que cumplen distintos papeles, sí. Pero que son mayor número. Es decir, quizá no tendría que preocupar más por una cuestión de probabilidad lo otro. Pero vamos a intentar hablar un poco de todo, ¿no? De como padres, qué podemos hacer, que está en nuestra mano, para poder intentar paliar los efectos de esta situación que puede llegar a ser pues, muy incómoda para nuestros hijos, ¿no? Muy desagradable. Lo primero es aceptar y entender que, yo siempre lo digo, ¿no? Que tenemos las manos cortas. O sea, los padres llegamos hasta donde podemos llegar. Es decir, no tenemos control sobre lo que sucede en el colegio. Podemos hacer varias cosas y ahora veremos cuáles son, y de manera siempre muy cuidadosa y muy respetuosa en comunicación con el centro. Pero la realidad es que nosotros no definimos ni los protocolos, ni estamos en la clase, ni estamos allí presentes, ni podemos proponer dinámica. Y en ese sentido, tenemos pocas opciones. Entonces tenemos que ser primero muy conscientes de estas limitaciones, porque se pueden convertir en frustración muy fácilmente y empezar a dar mensajes a los niños que pueden ser completamente contraproducentes, que ahora lo hablaremos, ¿no? Pero es lo que bajo ningún concepto creo que deberíamos de producir, ¿no? Una sensación de agobio, de malestar, de no tener control, porque hay mucha queja, pero luego como se puede hacer poco, pues al final el niño que está sufriendo el bullying está viendo a los padres que se sienten frustradísimos igual que él, ¿no? Y quizás estamos retroalimentando precisamente una de las cosas que mejor explica estas dinámicas disfuncionales, y es precisamente esa falta de control, el no puedo hacer nada, lo que se llama en psicología indefensión aprendida. Ajá. Que es cuando creemos que no podemos hacer nada por escapar de una situación y ya lo que hacemos es rendirnos y aceptarla, sufriendo muchísimo, pero sin hacer nada, ¿no? Esto es una cosa que en psicología se estudia mucho. Pues vamos a empezar a ver lo que podemos hacer como padres. Lo primero de todo es, cuanto antes seamos capaces de detectar, no una situación de bullying, que esto es muy importante. Cuidado que somos mucho de todo o nada, somos muy dicotómicos, ¿no? Sí. Y pasamos de esto una tontería de niño a esto empieza a preocuparme mucho. Esto es un proceso que no siempre tiene que llevar a que haya bullying, pero sí hay cosas que nos empiezan a dar pistas. En los primeros años de primaria no suele producirse un bullying como tal, o no se identifica como bullying. Esto es peligroso porque de cara, por ejemplo, a los profesores, retrocede un poquito. Los animales, para que se entienda bien, los animales tienen conductas muy sutiles de poder. Por ejemplo, las tortugas... Me estás descolocando. Tú tienes tortugas, ¿verdad? No, tengo conejos. ¿No? Conejos. A lo mejor los conejos también, fíjate. Las tortugas tienen una conducta muy tonta, que es chocarse los caparazones. Las tortugas ya de por sí son animales. Sí. Bueno, te digo una cosa, hay más tontos que ellos. Sí, o sea, no son los peores. No son los peores del... Pero se chocan los caparazones ahí, pum, pum, y tú las ves y dices, ¿qué están haciendo? O sea, no es muy fuerte, probablemente no se hagan daño, ¿no? Pero son conductas de dominación. Las tortugas grandes y poderosas
hacen esto a las chicas para que se escondan, para que se rindan, para tenerlas sometidas. ¿Vale? Y probablemente no sean agresiones como tal, ni les genere dolor, porque al final son toquecitos. Sí. Pero lo hacen por eso, son conductas de Me dominación. sorprende este momento, Félix Rodríguez de la Fuente, que Sí, estás... es que es importante, porque luego nos vamos a los niños chicos y claro, un empujoncito, una risita, un tironcito de pelos, un te quito el boli, ¿qué son? ¿Eso qué son? Travesuras. Tonterías. Son tonterías. Y así las identificamos los padres. Es que son tonterías. Pues esas conductas ya generan dinámicas de dominación, de desequilibrio de poder. Que, a ver, no tienen por qué llegar, pero que son, digamos, dinámicas que se utilizan o conductas que se hacen para marcar territorio, para intentar un poco por encima tuya. No es que el niño sea malo y quiero dominarte y quiero que estés a mis pies. Pero son inconscientes, cosas que se hacen para mantener el control, para mantener el poder, ¿no? con sus compañeros. Entonces es muy importante intentar detectar como padres si se están dando este tipo de conductas que en principio parecen poco problemáticas, siempre en una dirección y, sobre todo, intentar ver que nuestro hijo no tiene control sobre la situación y que lo expresa de esa manera. No puede evitarlo, no sabe lo que hacer, no tiene herramientas, se siente humillado. Son una serie de características que puede presentar nuestro hijo antes de que se dé el bullying, que nos puede indicar que la situación puede estar generando un pequeño desequilibrio de poder. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente los profesores no lo entienden de esa manera. Lo entienden como pues, una travesura, son chiquilladas, entonces están cansados ya de que siempre los niños se estén quejando. Además, el 90% probablemente no lleven a nada. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si no se actúa a tiempo, si no se entiende esta situación como lo que puede llegar a ser, al final allá va un niño con ciertas problemáticas diciendo es que me ha hecho esto, él no sabe explicar todo lo que ha pasado, cómo se siente, la falta de control que tiene, el miedo, la angustia, y el profesor dice, pues aléjate de él, no le hagas caso, es que os quejáis por tontería. Y ese tipo de cosas lo que hace es reforzar al que está teniendo ese tipo de mecánica. Entonces, como padres tenemos que estar muy pendientes a esto. ¿Qué sucede si se están dando estas mecánicas o entendemos que se están dando? Lo primero es no ser histriónicos, no ser exagerados y no victimizar a nuestro hijo. Esto es algo que tendemos a hacer porque nos angustia mucho que nuestro hijo sufra, claro. Y entonces que este niño no para de fastidiarlo y el profesor no hace nada y nosotros no sé qué, y el niño todo lo está escuchando y va asimilando el papel de víctima. Entonces, bien, te escucho, entiendo que te guste, vamos a darte una serie de instrucciones, que esto es muy importante. 1, tenemos que aprender a poner límites. Para esto están los role-playing. Invita a tu hijo a cómo le pones límites, cómo intenta frenar la situación de manera asertiva y respetuosa. No vayas a agredirle físicamente. Porque entonces, además de que es peligroso por la dinámica que se pueda generar, es que luego el profesor lo ve y encima se cree que el malo es el que está sufriendo el bullying, que es muy habitual también esta situación, sobre todo al principio, ¿vale? Entonces, primero límites. Pongo límite. Oye, esto no me gusta, prefiero que no me lo hagas. Algunas veces da resultado, ¿vale? Pero claro, si da resultado es porque la dinámica no está desequilibrada, por tanto, pues ya está, pues sabemos que... Pero, insiste. El siguiente paso es comunicárselo al profesor. El profesor le va a decir al niño que eso no es importante. Y aquí los padres sí tienen un papel fundamental. Debemos ir al colegio. Tranquilos, sin armar el pitoste, sin victimizarnos, sin querer que se castigue. No, la idea no es que tiene que castigar al niño, no, es una situación que me preocupa, mi hijo carece del control para, de alguna manera, sentirse cómodo en este ambiente, se siente humillado, se siente muy machacado, aunque parezcan tonterías, para él no lo son, claro. Y necesitamos que empecemos a trabajar en esto. Para él es el problema más importante del mundo. Pero muy importante, porque se tira 5 horas en un colegio donde se siente inseguro, donde nunca sabe cuándo le van a fastidiar, donde nunca sabe cuándo se va a sentir humillado y por parte de quién. Cuando le quitan un boli parece una tontería, pero 3 o 4 niños se ríen porque les parece gracioso y él empieza a notar que es el hazmerreír de la clase. Es que la situación parece una tontería, pero sí, para él no lo es. No lo es. Entonces, siguiente paso, vamos a hablar con el profesor. Es importantísimo que esto no se afronte como un castigo, insisto. No se trata de, lo has hecho mal, te castigo. El profesor, y ahora vamos al lado del profesor, lo que tiene que intentar, aquí hay protocolos, esto existe. Es decir, el profesor lo primero que tendría que hacer es informarse de los protocolos que hay para no solo, digamos, contrarrestar una situación de bullying, sino también para evitarla. Debería estar informado ya de por sí. Sí, pero, naturaleza, ¿no? Pero es verdad que no tienen esos recursos. Hace falta cursos específicos, cursos de concienciación, cursos técnicos y cosas que a lo mejor no están en su mano. Esto es muy importante. El bullying no se contrarresta mediante castigo. Se contrarresta haciendo grupo. ¿Vale? Haciendo grupo. ¿Cómo se hace esto? Una situación que puede ser una molestia, una tontería, se debate en toda la clase. Y la clase identifica el papel de cada niño. ¿Cómo? ¿Qué ha hecho? El que ha hecho y el por qué. ¿Cómo se sentía el que ha hecho? Pues estaba aburrido, estaba nervioso. ¿Cómo se sentía el que lo ha recibido? De esta manera. ¿Qué ha hecho el resto de la clase?
está bien reírse de esa situación, quién lo ha visto y no le ha gustado pero no ha dicho nada, localizar y que los niños identifiquen su papel en todo esto y toda esa dinámica. Esto no va a ser solo una vez, pero se van a repetir circunstancias de estas durante el año muchas veces. Trabajarlo sin miedo esto. Hacer piña en ese sentido. ¿Por qué? Los niños son muy absorbentes. Tú a un niño le dices que en ese caso lo que hay que hacer es que los demás pongan límites, porque esto es de las mejores cosas que evitan el bullying, es que cuando un niño sufre una situación de abuso, los de al lado pongan límites. No el mismo, los de al lado. Eso es brutal contra el bullying. Es decir, eso es lo que evita que las situaciones de poder. ¿Por qué? Porque el niño que está siendo acosado, en vez de verse desplazado, que es lo que retroalimenta, se ve arropado. Y el otro, que es el que está acosando, es el que dice, puf, aquí no me puedo meter, porque lo están protegiendo. Y no lo está protegiendo el profesor, sino lo están protegiendo mi grupo de iguales. Esto es lo que tenemos que intentar. Entonces, como padres, sabemos la solución, sabemos que esto es lo que hay que evitar, pues vayamos al colegio y pongamos las cartas sobre la mesa. Oye, está sucediendo esto, creo que se debería hacer este tipo de dinámicas. Que existen, ¿eh? Es una cuestión de informarse, de que se pongan en contacto con la orientadora del centro. Los profesores, digo, que se informen. Si el profesor no se muestra muy dado por ayudar, que algunas veces sucede, dirección. Se habla con siempre de buena, de verdad. Mira, habla con el profesor, no parece que esté muy preocupado por esto, pero nosotros sí. Siempre tenemos que ser muy proactivos en ese sentido, pero insisto, evitando victimizar a nuestro hijo. Nuestro hijo sigue teniendo el control, puede hacer una serie de cosas, puede poner límites, puede buscar apoyo y arropo en los compañeros. Cuando ve una situación que se lo hacen a otros niños, tiene que dar la cara. Es decir, también ponerlo desde otro punto de vista. Tiene que aprender a hablar con los profesores. Esto es muy importante también. Enseñemos a nuestro hijo a hablar con los profesores. Mediante el role-playing. ¿Cómo le explicas tú al profesor que te está molestando? ¿Cómo lo haces? Ah, mira, pues en vez de esto vamos a decirle esto otro. Vamos a intentar hacer que los niños se expresen correctamente. Por ejemplo, expresando sus emociones. Oye, esta situación me está generando mucho agobio y muchísima ansiedad. Necesito que me ayudes con esto porque yo soy capaz de controlarlo. ¿Vale? Fíjate que todo esto lo estamos hablando, y todavía no hemos empezado a hablar de bullying porque estamos hablando de situaciones de abuso tempranas. Pero si esto no se trata así, luego es cuando se empieza... Claro, eso es lo que da pie a que la cosa se estropee. Claro, me dirán muchos padres, yo ya es que ya estoy metido con el pie hasta el fondo en esta situación. En el punto de vista que sea, ¿no? Mi hijo creo que está abusando de otras personas, o mi hijo ve cómo están abusando de otras personas pero no es capaz de hacer nada, o mi hijo lo está sufriendo. Estas situaciones son mucho más difíciles de revertir. Es más, cuando los niños son un poco mayores, es que es casi imposible revertir las dinámicas sociales que han adquirido como propias a lo largo de toda su vida. Con 15 años tú a los niños no le vas a reprogramar sus dinámicas sociales. Claro. Ya existen y ya vamos tarde. Y aquí, pues lo que podemos hacer es más limitado. Lo primero es siempre arropar a nuestro hijo. Nunca ponerlo en duda, ni nunca decirle que la situación la puede evitar. Es que claro, porque tú no, esto es muy típico. Haz como si no te molestara. Si no te molesta, no te van a volver a decir nada. Esto es mentira. Y él se va a sentir muy frustrado porque decir, si yo he puesto en práctica todo lo que me decía, he estado durante una semana pasando y me han seguido dando por saco. Me he puesto violento y me han seguido dando por saco. Me he ido corriendo del sitio donde estaban y me han seguido dando por saco. Se lo he dicho al profesor y tampoco me ha valido. Es decir, no podemos darle la falsa sensación de que la cosa es culpa suya. Tenemos que indicarle, tienes el control de muchas cosas, pero no todo está bajo tu control. Lo estás contando y me parece que la situación de ese niño, el acosado, es una situación jodidísima. Es muy extrema, es muy extrema. Es muy extrema, sobre todo porque siente, y esto es una de las cosas peores que hay, que no le apoyan ni los adultos. Uno de los sentimientos de frustración, rabia y miedo más grandes es estar en un centro y saber que nadie está dispuesto a protegerte. Y que si tú te defiendes, probablemente te traten como si fueras el culpable o el culpable de la situación. Esto pasa muy a menudo también. Sí. Entonces ya no solo es que estoy recibiendo el bullying o el acoso por parte de mis compañeros, es que encima siento que además se establecen dinámicas tan disfuncionales que al final el profesor te señala como el raro encima. Sí. Porque no es que no se relaciona con los compañeros, es que no. Y los padres dirán, no, es que tu hijo también le ha pegado alguna vez al mío, ¿no? Y entonces o sea, te hundes en un foso profundísimo y muy oscuro donde ni compañeros te apoyan, ni los profesores te arropan, ni nada. Claro, cuando la situación ya es insostenible, que te golpean por la calle, que tienes que salir corriendo, que te han dado una paliza, ya salta la alarma. Ahí sí la gente sí despierta. Pero es que aquí la cosa está completamente torcida en muchos aspectos. ¿Y los padres aquí qué podemos hacer? Cuando se da esa situación, cuando tú te has enterado, claro, porque encima imagínate, suma, niño adolescente, ha aprendido a no comunicarse contigo, porque muchos niños adolescentes aprenden a no comunicarse con sus padres. Está asustado, no se siente arropado. El niño está, si no somos capaces de verlo, nos daremos cuenta cuando llegue a la casa con el labio partido.
Y entonces ya nos hemos dado cuenta. ¿Qué hacemos en esa situación? Es que no hay solución posible. Irse del colegio. Y además lo de irse del colegio tampoco es una solución. Porque llegamos a otro colegio arrastrando los problemas de dinámica social que has adquirido en el anterior. Y arrastrando la etiqueta de acosado. A lo mejor los niños no lo saben, pero arrastro una forma de comportarme con ellos. Miedoso, inseguro, probablemente no hayas adquirido ciertas habilidades sociales o la hayas deformado de tal manera porque he aprendido a que la única manera de que me dejaran en paz era huir de ellos. hacer una cosa rarísima y la replico con otra serie de niños que no me conocen de nada y vuelvo a... Entonces ya te señalan de, no, es que mira, te acosaban aquí, te acosaban aquí, te acosaban aquí, la culpa es tuya. Que esto también Qué chungo, ¿eh? Sucede. Entonces, ¿qué podemos hacer los padres? Tenemos que intentar actuar lo antes posible. Y además sin extrionismo, insisto, que no se trata aquí de, es que están machacando a mi hijo. No, pero esto cuanto antes se vea, muchas más opciones tendremos de revertir todo esto. Y cuando la situación se nos ha ido de las manos, porque no la hemos visto venir, y nos viene de sopetón, pues al final lo que podemos hacer es amortiguar el golpe. Y ya está, porque el golpe tu hijo se lo va a llevar. Y es muchísimo cariño, muchísimo. Si es que aquí hay que compensar todo lo que no le dan sus iguales, todo lo que no le dan sus figuras de referencia en el instituto, se lo tienes que dar tú, colega. O sea, no se lo va a dar nadie, se lo tienes que dar tú. La dosis del hogar tiene que ser mayor, ¿no? Tiene que ser muy grande. Que en el hogar tiene que tener ese poder. Y además, bueno, es que aquí pueden sufrir muchas problemáticas, que el niño compense en casa, que llegue en casa y sea un tirano porque en el colegio está, claro, y en casa las dinámicas se reviertan. Es que aquí hay muchísimas cosas que, claro, que puntualmente se puede contestar, pero generalidades que se me ocurren que pueden suceder muchas cosas mal. Si el niño tiene que irse del colegio porque lo están golpeando, lo están persiguiendo, hacedlo. O sea, no es la solución, pero que un niño se quede en esa situación es... Que no os duelan prendas, ¿no? No, al final buscar ese tipo de salida. Y por supuesto los padres se tienen que mover, profesores, directores, dirección del centro, te vas a la consejería, te vas a los inspectores, donde tengas que ir. Mueve cielo, mar y tierra, no para que a esos niños se les castigue de verdad, no es solución que se les expulse, que se les mande a casa, que generen dinámicas de reconciliación social, que se comuniquen los alumnos de manera más eficiente, que los niños de la clase identifiquen que ese niño está teniendo un problema y que quieren ayudarlo. En fin, hay una serie de dinámicas que de verdad que se pueden promover. Y sobre todo lo que hay que estar es alerta. Lo que saco en claro de esto es que hay que estar alerta a esas pistas, señales que nos van a ir llegando. Sí, y ser muy empáticos con ellos y entender que lo que a ti te parece una tontería, para ellos es un mundo, tanto para bien como para mal. Está claro. Otra pregunta sería, te lo he dicho al principio, es si somos padres de acosadores, ¿cómo deberíamos de actuar si detectamos ese problema? Porque claro, nos va a llegar que nuestro hijo está acosando a fulanito en el colegio. Mira, lo primero aquí que te diría, nunca vas a estar seguro, y entiendo que tengas dudas. Al final queremos mucho a nuestros hijos así no se comportan en casa y no queremos admitir... Mi hijo seguro que no, es imposible que mi hijo haga eso. Evitemos ese tipo de comentarios, que lo pensemos y no intentemos no justificarlo. Aquí lo primero es que hay que ir a hablar con las personas que están siendo víctimas, con los padres que se sienten víctimas, hablar con ellos, hablar con el profesor, y lo que vamos a intentar es buscar una solución. Yo que llego a escuchar y dice, hombre, es que lo que te hace mi hijo no es tan grave, y a lo mejor para él no lo es, claro. Pero aquí la cuestión es que hay dos personas que se están relacionando, una está poniendo unos límites y otra no lo está cumpliendo. Si tú estás percibiendo que tu hijo de alguna manera no está respetando el límite de los demás, aquí no hay excusas posibles. Y la defensa no vale como justificación. Es decir, si el otro niño no tiene que ser un santo. Simplemente saber que está poniendo un límite y que tu hijo no lo está cumpliendo. Otra cosa es percibir, que los padres queremos percibirlo, que esto es cruzado. Yo te fastidio, tú me fastidias. Ya, pero es que eso tampoco ni siquiera lo justifica. Tu hijo debe respetar los límites del otro niño, aunque el otro niño no respete sus límites. Esa es la realidad, por muy injusto y frustrante que nos parece. Es así. Y a partir de ahí, el que está acosando entonces ya sería el otro niño. Lo primero es dar la oportunidad a que se exprese la gente. Tu hijo puede ser el acosador, o puede ser el que acompaña al acosador, o posiblemente, que es lo más habitual, vea el acoso y peor, hay distintos patrones, y que se ría de lejos, que se ría. Es decir, no solo no lo dice, sino que le parece gracioso. Incluso digo que no está allí participando, pero aquello lo ve y no le parece tan mal. Le parece gracioso, mira lo que le han hecho, mira no sé qué. Vamos a intentar que nuestros hijos localicen esa situación, que se pongan en su lugar, oye, ¿cómo te sentirías tú? Y que aprendan en un momento determinado a decir, oye, lo que estoy haciendo no está bien. Parad, por favor. Y claro, otros padres me dirán, claro, pero es que entonces él se convierte en el blanco de... Si esto lo hacen todos los niños, si todos los niños aprenden a poner límites, ninguno se convertiría en el blanco del abuso. Entonces, es papel como padre importantísimo, ayudad a vuestro hijo a identificar ese tipo de situaciones y a decir que esto no suceda. Incluso eso le viene bien a un acosador activo. ¿Por qué? Porque lo ven otros niños y lo identifica. Cuando él lo hace, no, pero lo identifican otros niños. Y eso ayuda a que luego a lo mejor él
se dé cuenta cuando lo esté haciendo. Pues me ha encantado tus respuestas. Incluso la de la tortuga, que no me la esperaba. Estaría hablando contigo 30 minutos Yo sobre también, esto, yo también. o una Pero hora. ¿sabes qué pasa? Que me está pidiendo paso Mónica. Ya, Y a pero Mónica, es que- ¿cómo le digo yo que no? Es que a Mónica no se le puede decir que no. ¿Te crees? Pero es que el tiempo aquí apremia. Efectivamente. Sergio, muchas gracias. A ti. He dicho que te iba a regalar mi Papá Noel. Sí, me lo has dicho. Sí, aquí está. Toma, para ti. Dame. Muchas Para gracias. que lo luzcas en tu solapa. Sí, no tengo solapa, Tienes pero solapa, mira, pero me lo voy bueno, a para poner cuando ahí. la tengas. Sí. Para cuando la tengas. O aquí, donde pone el micro. Nos vemos la semana que viene. Venga, muchas Si gracias. tú haz ruidico tú con el micro. Ya verás.